Buenas noches, este es el primer video de la primera sesión. Eh, Mi nombre es Muñoz García Víctor, formo parte del grupo ET52 y voy a hablar sobre el concepto que otorga la ciencia de la estadística. Como primer pregunta, ¿qué es la estadística como tal? La estadística es una disciplina científica que se encuentra en el área de las matemáticas. Gracias a la estadística podemos obtener, ordenar y analizar cualquier conjunto de datos y así poder explicar o incluso hasta predecir los fenómenos observados. La estadística puede resolver algún problema a través de la explicación y percibir la variación o desarrollo de alguna situación. Como segunda pregunta tenemos ¿qué es una población? Cuando hablamos de la población en estadística, nos referimos a un conjunto finito de individuos que presentan características comunes. Mm, y a través de estudios estadísticos mm, podemos, podemos obtener observaciones, conclusiones de algún fenómeno. Mm, Como tercer pregunta, ¿qué es una muestra? En estadística, cuando hablamos de la muestra de una población, nos referimos a un pequeño grupo que se extrae de la misma población. Claramente tiene un fin, pues con la muestra podemos conocer y determinar eh, los aspectos de toda una población. Es muy importante señalar que para la muestra debemos aplicar una técnica correcta, pues debemos obtener la muestra con características eh, representativas de la población. De lo contrario, deberíamos obtener una muestra eh, sesgada y limitaríamos su utilidad. Um, Como cuarta pregunta, ¿qué es una variable? Una variable en estadística es una característica de un individuo. Sin embargo, esta característica debe poder medirse y no es igual en todos los individuos. Cabe destacar que aunque la población tenga la misma característica, esta misma característica no puede tener un valor como tal. Y como quinta pregunta, eh, ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una de las dos ramas más importantes de la estadística y que ya por el nombre podemos deducir que esta rama busca describir algo. Pero no solo de describirlo verbalmente, mm, como su característica y comportamientos de fenómenos de forma cuantitativa. O sea, esta rama mm, okay. Como cuarta pregunta voy a decir que es una variable. Mm, una variable en estadística es una característica de un individuo. Sin embargo, esta característica puede medirse, pero no es igual en todos los individuos. Cabe destacar que aunque la población tenga la misma característica, esta misma característica puede no tener el mismo valor. Un ejemplo de variable puede ser el metro, la edad, la altura, el peso y en una población existen estos datos, pero con sus respectivos valores variables. Eh, Como quinta pregunta tenemos qué es una estadística descriptiva.
Eh, la estadística descriptiva es una de las dos ramas más importantes de la estadística. Ya por el nombre podemos deducir que esta rama busca describir algo, eh, pero no solo de describirlo verbalmente, mm, sino de una forma más científica, de una forma más cuantitativa. Esta rama ofrece la descripción de algún sujeto con números. Eh, para lograr el objetivo, como pregunta número 5, voy a decir que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una de las dos ramas más importantes de la estadística. Eh, ya por el nombre podemos deducir que esta rama busca describir algo, pero no solo describirlo verbalmente las características o comportamientos del fenómeno, sino de una forma más científica y cuantitativa. O sea, esta rama ofrece mm, la descripción de algún suceso con números. Para lograr un objetivo se recoge y se almacenan varios datos para poder crear tablas gráficas y también para poder calcular parámetros. Eh, un ejemplo más conciso sería calcular los beneficios diarios de una empresa, la temperatura mensual de un paciente, el peso de una población o la altura, etcétera. Eh, Como sexta pregunta, ¿qué es la estadística inferencial? Um, Esta rama de la estadística se encarga de hacer varias deducciones, de interpretar y comparar. Para lograr su objetivo, um, voy a decir la pregunta número 6, ¿qué es la estadística inferencial? Esta rama de la estadística se encarga de hacer deducciones, interpretar o comparar. Para lograr sus objetivos, la estadística inferencial se basa en más de dos... Espérate, ya te voy. Voy para... Ay, ya cállate. Como pregunta número 6, ¿qué es la estadística inferencial? Esta rama de la estadística se encarga de hacer deducciones y interpretar, incluso comparar. Para lograr sus objetivos, la estadística inferencial se basa en la información de varias muestras. Pues no se puede hacer el estudio de todas las características del universo. Sin embargo, se toma varias... Como pregunta número 6, el concepto es: ¿qué es la estadística inferencial? Esta rama de la estadística se encarga de hacer deducciones e interpretar o comparar. Para poder lograr este objetivo, la estadística inferencial se basa en la información de una muestra. Pues no se puede hacer elecciones de todas las características reunidas. Se toman de varias partes para poder hacerlo. Y con base a un determinado análisis de estas partes, se busca determinar las características de toda una población. Y entonces,
prácticamente se puede decir que la estadística inferencial también efectúa estimaciones e hipótesis uh, a partir de una muestra de una población. Como pregunta 7, el concepto es ¿cuáles son las aplicaciones de la estadística? Normalmente podemos relacionar la estadística con estudios demográficos, económicos y sociológicos, pero gran parte de sus usos son gracias a científicos interesados a desarrollar modelos que pueden explicar el comportamiento de la materia y de los caracteres biológicos en medicina, biología y física. Por solo nombrar algunos, la estadística fundamenta para el desarrollo de esta ciencia. Eh, para poder ejemplificar una de sus diferentes aplicaciones se pueden encontrar en las aseguradoras, pues estas mismas deben de tener conocimiento de la situación y de la región donde están trabajando, robos, accidentes, enfermedades, entre otras, para poder poner un precio a una póliza. Eh, Claramente esto se logra a través de la estadística y esto es un conjunto del concepto de la estadística misma y cómo se desenvuelve en nuestra sociedad también. Bueno, pues muchas gracias.